la comercialización de los productos de inversión se habían solventado y las debilidades estaban relacionadas ya con un tipo de prestación o de servicio concreto, que era con el asesoramiento financiero, y con una cuestión también muy particular, que era el tema de los costes, ¿no? Con los costes asociados a los productos. Bien, ahora como les comentaba, vamos a profundizar un poco en lo que hacemos en el área de reclamaciones y en cómo protegemos al inversor atendiendo o tratamos de solventar sus problemas atendiendo sus reclamaciones, ¿no? Pues bien, la ley de 2 del 2011 de Economía Sostenible modificó el régimen de atención de las reclamaciones en el sector financiero. Aquí les pongo una pequeña resumen de la normativa al respecto. Esta ley vino a modificar o se dio una nueva redacción a la Ley 44, de la que se derivó una orden que tenía como finalidad fundamental la de regular los servicios de inversión, o sea, los servicios de reclamaciones de los que deben de disponer las entidades habilitadas, las empresas de servicios de inversión. ¿Vale? Como consecuencia de la modificación introducida por la Ley 2/2011, también se estableció la obligación de que los organismos supervisores, Banco de España, Dirección General de Seguros y nosotros, CNMV, tuviéramos un procedimiento específico de reclamaciones para atender, como les digo, las quejas de los distintos clientes del sector financiero. Esto dio lugar a la orden ECC 2502 del 2012, que posteriormente se complementó en el ámbito del mercado de valores con la circular 7/2013. Finalmente, el marco normativo de reclamaciones queda configurado o queda concluido, de momento, con la Ley 7/2017. La Ley 7/2017 es una ley que no es del Ministerio de Economía, sino que es una ley de consumo. Esta ley de consumo lo que establece es una disposición adicional, establece la obligación o obligación aún no cumplida de constituir una autoridad, un nuevo organismo como una autoridad del sector financiero cuya función sería resolver las reclamaciones de todos los clientes desde un punto de vista financiero, es decir, aglutinar en una única autoridad los servicios de reclamaciones de Banco de España, de la Dirección General de Seguros y de nosotros, de la CNMV. Sin embargo, esa ley establecía un periodo transitorio para la creación de esa autoridad, pero hoy por hoy dicha autoridad no ha sido aún constituida. Es cierto que hay una ley, es cierto que hay una ley, un proyecto de ley que está parado, pero existe un proyecto de ley cuya principal virtud, bajo mi punto de vista, o principal particularidad es que convierte determinado tipo de reclamaciones por cuantía, hasta una cuantía determinada, las convierte en reclamaciones vinculantes. Eso es una de las cuestiones que hoy en día es una de las grandes carencias, ¿no?, que tenemos en el servicio de reclamaciones. Nuestras resoluciones, las resoluciones del servicio de reclamaciones por las que se resuelven las reclamaciones no son vinculantes, lo que significa que las entidades pueden cumplirlas o no tienen obligación ninguna de acatarlas. Es verdad que el número de pronunciamientos que se han ido acatando con el paso del tiempo son cada vez mayores, o sea, tenemos unos porcentajes de entidades que aceptan nuestros criterios y que solventan los problemas con los clientes muy elevado, pero lo cierto es que si una entidad, por la razón que sea, porque no está conforme con nuestro pronunciamiento, decide no acatar esa resolución, bueno, pues realmente no tiene una obligación legal de hacerlo. Esto yo creo que es la principal novedad o la principal característica que incorpora este proyecto de ley, que hoy por hoy, con el sistema que tenemos de reclamaciones en los tres supervisores, bancarios, seguros y nosotros, en mercado de valores, lo cierto es que no disponemos de ella. Y bueno, seguimos esperando si esa ley se aprobará o no se aprobará y finalmente se creará o no se creará esa nueva autoridad, ¿no? En cuanto a la presentación de reclamaciones,
para presentar una reclamación, primero, con carácter previo, ha de acudirse al SAC de las entidades. Todas las entidades, como les decía, conforme a lo establecido por la Ley 44, tienen que tener un servicio de atención al cliente. Ese servicio de atención al cliente tiene que recibir las quejas de sus clientes, los clientes de la entidad, y tiene que darles resolverlas de una manera adecuada, suficiente, proporcionando información a los clientes y tratando, lógicamente, de solventar el problema que plantee el cliente. No obstante, si la resolución o la solución dada por los servicios de atención al cliente de las entidades prestadoras de servicios de inversión no satisfacen al cliente, este tiene la posibilidad de acudir al servicio de reclamaciones de la CNMV a fin de que seamos nosotros los que nos pronunciemos sobre la cuestión planteada, ¿no? Esto quiere decir que dentro del ámbito de las reclamaciones de los inversores minoristas hay un porcentaje importante de reclamaciones que son resueltas directamente por los servicios de atención al cliente de las entidades. Es decir, no todas las reclamaciones de clientes terminan en el servicio de reclamaciones de la CNMV, sino solamente un pequeño porcentaje, que son, como les decía, aquellas que no satisfacen los intereses o lo pretendido por el reclamante. Para presentar una reclamación ante la CNMV, con carácter previo a presentar la reclamación, tenemos que, o que consideremos que el escrito tiene la característica de reclamación, tenemos que acreditar que se han cumplido una serie de requisitos. Por ejemplo, la legitimación activa. La legitimación activa solamente pueden reclamar las personas físicas o jurídicas, ¿vale?, que sean a los que se les haya prestado algún servicio de inversión. La legitimación pasiva es que solo se puede reclamar contra las entidades prestadoras de servicio de inversión. Fundamento es que, bueno, pues ha de explicarse de manera fundada cuáles son las supuestas incumplimientos llevados a cabo por la entidad, es decir, cuáles son las obligaciones que la entidad ha incumplido en la relación con su cliente. ¿Dónde se presentan? Pues en nuestro caso, las reclamaciones pueden presentarse de dos formas. Pueden presentarse bien en papel, es decir, por correo postal, o bien pueden presentarse de manera electrónica. Dentro de la forma o de la manera electrónica, de la presentación electrónica, tenemos dos formas de presentación: con un certificado electrónico o también con usuario y contraseña. O sea, se dan de alta en la página web con un usuario y contraseña, y con ese usuario y contraseña se puede entrar a consultar la reclamación, a presentar documentos en la página de la CNMV, ¿no?, en la sede electrónica de la CNMV. En lugar de presentación, bueno, pues puede ser, existiendo el carácter de ventanilla única en España, pueden presentarlo en cualquier lugar de la administración que se presente donde se presente, tienen la obligación de hacérnoslo llegar a nosotros. Y luego, sobre todo, para que nosotros, el Servicio de Reclamaciones de la CNMV, podamos entrar a valorar una reclamación, el reclamante debe dejar constancia de que no existe ningún otro procedimiento administrativo o judicial abierto sobre la misma cuestión. Es decir, en aquellos supuestos en que, por ejemplo, el reclamante haya acudido a un juez, a un tribunal, para que se pronuncie sobre la misma cuestión que luego reclama aquí, en ese supuesto nosotros no podríamos intervenir, sino que tendría que ser el juez al que se haya acudido el que debería resolver la reclamación. Una vez que el escrito presentado consideramos que reúne los requisitos para ser calificado como reclamación, ¿vale?, entonces pasamos, la fase previa es la que les he comentado, la revisión del escrito para ver si se puede calificar o no como reclamación, y pasamos a la fase de tramitación y resolución. La fase de tramitación y resolución podemos concluirla de dos formas distintas. En aquellos supuestos en que, una vez
Superada esta fase de presentación, consideramos que el escrito no reúne los requisitos o que existe alguna cuestión que, como le comentaba de los jueces, que nos impide aceptar la reclamación, en esos casos lo que haríamos sería inadmitirla. Por el contrario, si finalmente el escrito reúne los requisitos, la calificaríamos como reclamación y pasaríamos a tramitarla. ¿Qué significa tramitar la reclamación? La tramitación de la reclamación supone que se le manda información, una petición de comentarios, se informa obviamente al reclamante de esta admisión, se manda un escrito, una petición de comentarios a la entidad reclamada a efectos de que ésta ponga de manifiesto lo que considere oportuno sobre la cuestión reclamada. Una vez que tenemos toda esa documentación, nosotros la analizamos y valoramos si es información suficiente para poder resolver sobre el fondo del asunto planteado. En aquellos supuestos en que consideremos que no sea suficiente para responder sobre el fondo del asunto planteado, en esos supuestos nosotros tenemos la capacidad de volver a hacer requerimientos a las entidades solicitando todas aquellas cuestiones que entendamos que son fundamentales para resolver. Una vez que tenemos toda la información, que tenemos toda la documentación e información que nosotros entendemos suficiente para poder resolver la cuestión, la queja, en ese momento lo que se hace es emitir un informe. Ese informe resuelve sobre las cuestiones que será lo que veamos el jueves. Veremos informes, un par de informes de resolución de reclamaciones. En ese informe lo que se trata es de analizar las cuestiones planteadas y de emitir un pronunciamiento favorable al reclamante o desfavorable si entendemos que la cuestión planteada carece carece de sentido, no se confirma, no se prueba, pues favorable o desfavorable al inversor. ¿Vale? Una vez que emitimos el informe, la resolución, cabe una fase posterior que se refiere por parte del reclamante, sería la réplica del reclamante. Hay supuestos en los que el reclamante, una vez que se emite el informe, bueno, pues réplica, manda un escrito diciendo que no está de acuerdo o planteando la cuestión que él considera oportuna sobre el informe emitido. Pues bien, la norma única y exclusivamente nos permite, una vez que se emite un informe, no nos permite modificarlo, salvo que exista un error material en el mismo. Única y exclusivamente nos permite realizar aclaraciones sobre alguna cuestión que al reclamante no le haya quedado clara. Es decir, si el reclamante solicita una modificación del sentido de la resolución, tendrá que ser rechazada esa réplica y si lo que solicita es una aclaración sobre alguna de las cuestiones que se ponen de manifiesto en ese informe, pues entonces en ese caso se realizará la aclaración oportuna. Por parte de las entidades, en aquellos supuestos en que los informes sean favorables a los reclamantes, es decir, en aquellos supuestos en los que nosotros consideramos que el reclamante tiene razón y en consecuencia la entidad ha cometido alguna mala práctica, le mandamos un escrito, que es lo que llamamos aquí actuaciones posteriores de la entidad reclamada. Se le manda un escrito donde se le pone en manifiesto la conducta, donde se le dice, se le pregunta si va a aceptar o no va a aceptar los criterios puestos de manifiesto en el informe, si en caso de que no los acepte, por qué no los acepta, y si va a actuar o va a realizar alguna actuación tendente a resarcir al reclamante a la vista del incumplimiento cometido. ¿Vale? Pero como les decía anteriormente, nuestras resoluciones no tienen carácter vinculante, lo que significa que si en estas actuaciones posteriores la entidad reclamada considera que no acepta los criterios o que no tiene obligación o que no quiere resarcir a su cliente, evidentemente, bueno, pues no podemos hacer más allá, nada más, y entonces el cliente estará obligado, en ese caso, si considera que tiene razón, estará obligado a acudir a los tribunales de justicia. En este cuadro trato un poco de explicarles de manera resumida los distintos pasos que seguimos en la resolución de las reclamaciones, desde, como le decía,
bueno, la recepción del escrito, la fase previa, que es donde tratamos de determinar si el escrito hay que subsanarlo o no y, en su caso, hacer las subsanaciones que consideremos oportunas, la fase de tramitación, que puede concluir con la inadmisión o puede concluir con la admisión, y, como les explicaba, los distintos trámites, hasta que finalmente llegamos al informe final que hemos comentado. En cuanto a los mecanismos de cooperación internacional en el ámbito de las reclamaciones, bueno, pues existen dos procedimientos, ¿vale? O dos redes. Una de ellas es la red CIGNET y la otra es InfoNetwork. La red CIGNET es una red europea, de la Unión Europea, donde en el ámbito de las reclamaciones se ha firmado un MOU que trata precisamente de establecer un procedimiento a través del cual los clientes o los inversores de cualquier Estado miembro de la Unión Europea puedan presentar sus reclamaciones en su país de origen o bien en el país causante del daño. Aquí explicamos un poco, os trato de explicar un poco con este gráfico cuál es el sistema. Por ejemplo, un reclamante, vamos a suponer español, ¿vale? Se ha visto perjudicado por una entidad, pues no sé, habilitada en Francia. Entonces, el reclamante español tiene dos formas de actuar en este caso. El reclamante español puede dirigirse directamente al servicio de reclamaciones competente del país, de la entidad que le ha causado el daño, es decir, directamente podría dirigirse al supervisor francés, o bien puede venir a nosotros, al supervisor español, a la CNMV. Y nosotros, en virtud de este mecanismo, este MOU, en aquellos supuestos en los que se dirijan a nosotros nos comprometemos a trasladar al organismo finalmente competente toda la documentación de la reclamación. En definitiva, a través de este sistema se trata, donde, bueno, ahora les voy a comentar un poco las reuniones que hay, pero a través de este sistema, esta red CIGNET, lo que trata es de facilitar, interponiendo a los servicios de reclamaciones nacionales, tratar de facilitar que los reclamantes puedan presentar sus reclamaciones contra servicios por entidades que se ubican en otros países contra los servicios de reclamaciones del país competente. Esta red CIGNET bueno, se reúne 2 veces al año y en ella se fijan determinados criterios para la resolución de las reclamaciones. Nosotros, la CNMV, se adhirió a la red CIGNET en el 2008 y actualmente formamos parte del Steering Committee, donde se fijan los asuntos y las cuestiones que van a ser tratadas en la reunión plenaria, donde luego el resto de los países o todos los países que forman parte de esta red participan. Respecto al otro mecanismo que les comentaba de cooperación internacional, el InfoNetwork. InfoNetwork es a nivel mundial, es una organización donde lo que se trata, que se creó en el año 2007, para trabajar conjuntamente con en la resolución de litigios, en la resolución de reclamaciones, que se reúnen una vez al año y en el que participan países de todo el mundo y en el que lo mismo se fijan criterios también sobre determinadas cuestiones de reclamaciones cross-border, de reclamaciones transfronterizas. Bueno, ahora finalmente vamos a abordar la venta de los productos a través de los canales digitales. Para concluir con lo que les comentaba de las entidades no habilitadas. La ley 22 del 2007 sobre comercialización a distancia ya introducía algunas cuestiones o algunas
Sí, introducía normativa sobre la comercialización a distancia de determinados productos, no solamente de los productos de inversión, sino de muchos otros productos, ¿no? Pero ya introducía una cosa que es relevante y es la necesidad de proteger a los inversores que actuaran a través de sistemas de comercialización a distancia. No obstante, dentro del ámbito del mercado de valores, fue la Ley 6 del 2023 del mercado de valores la que definitivamente establece cuáles son las características que han de cumplirse cuando la comercialización de productos financieros se realiza a distancia. La primera ley que les comentaba, la Ley 22, a la medida en que se refería o que estaba referida a todo tipo de productos que se pudieran comercializar a distancia, establecía el derecho de desistimiento. El derecho de desistimiento significa que tienes que tener que durante un plazo determinado, normalmente de 15 días, tienes la posibilidad, el adquirente del producto tiene la posibilidad de devolverlo, de desistir de la compra, de la operación. No obstante, esa ley del 22 ya establecía y ya una serie de limitaciones cuando los productos adquiridos por comercialización a distancia fueran productos de inversión. En esos supuestos, en los casos en que se tratara de productos de inversión, la ley incluía una serie de limitaciones y prohibía precisamente el ejercicio del derecho de desistimiento. Esto es porque, obviamente, un producto de inversión que compras tiene una evolución o evoluciona desde el minuto 1 que se adquiere, con lo cual el precio en el momento que se compra y el precio que tiene durante esos primeros 15 días que se puede ejercer el derecho de desistimiento se va viendo modificado, cambia. Y como consecuencia de eso, el producto que tú vas a devolver, en caso de que se pudiera desistir, el producto que se devolvería nunca sería igual o de las mismas características al producto adquirido, por lo cual se prohíbe dentro del ámbito de los productos de inversión el ejercicio del derecho de desistimiento. Por otra parte, en cuanto a la información que les comentaba, la información se recoge también la obligación de informar por dos vías distintas, ¿no? O sea, la información que se debe de entregar a los inversores y cómo ha de entregarse, y la información que se ha de recibir o que ha de recabarse de los inversores y las vías por las que ha de recabarse. En el caso de la venta telefónica, bueno, pues, como aquí les explico, las conversaciones han de grabarse. La forma en la que se puede comprobar si las entidades han cumplido con las obligaciones de información que tienen que proporcionar a sus clientes es grabando la conversación, es lo que suele hacerse. Además, en estos supuestos, lógicamente, hay una serie de documentación que ha de necesariamente entregarse a los clientes y la forma de entrega de la documentación cuando la venta es telefónica es a través de email. Por email se entrega, se recibe, el cliente certifica o confirma a la entidad que ha leído la documentación y que la ha recibido primero y que la ha leído después, y una vez que todo esto, el proceso está concluido, es cuando ya se puede llevar a cabo la venta del producto. En el caso de la venta telemática, bueno, el sistema es un poco distinto. El sistema es un poco distinto porque lo que se trata fundamentalmente es de que las entidades diseñen sistemas, aplicaciones o procedimientos telemáticos dentro de los cuales se establezcan, queden perfectamente controladas las obligaciones de entrega y de recabar información. A lo largo del proceso de compra de un producto tiene que haber determinados momentos en los que el cliente proporciona una determinada información, que es la información que la entidad tiene que recabar, de forma que el proceso no se pueda continuar si la información necesaria y obligatoria que ha de proporcionar el cliente, normalmente proporcionar la información suficiente para que se puedan realizar la perfilación del cliente, pues si no se ha hecho esto, no se pueda seguir, no se pueda continuar con la operación. Por otra parte,
respecto a la información o documentación que ha de recibir el cliente en ese proceso de venta del producto. Tiene que haber otro momento en el que se proporcione la información obligatoria sobre el producto, sobre los riesgos, sobre las características del producto que la entidad ha de proporcionar al cliente. De la misma forma, la entidad tiene que establecer mecanismos de control que permitan asegurar que el cliente ha accedido a la documentación. Obviamente, no hay forma informática de saber si la ha leído o no, de si ha accedido o no a la documentación. Luego ya, si la lee o no, ya es cuestión de cada uno, pero en principio que tenga la posibilidad de acceder y, en definitiva, que ha recibido la información. De forma que si no se cumple con ese mecanismo, o sea, no se supera esta fase de acceso a la documentación, tampoco se pueda continuar con la compra o con la compra del producto del que se trate. Solamente cuando se han superado o cuando se han cumplido con estos dos controles, el control de entrega de información por parte del cliente y el control de entrega de documentación al cliente, solamente entonces se le debe de abrir la posibilidad de adquirir el producto por el que está interesado. De esta forma, garantizamos que en la venta telemática, al final, la información que se ha de proporcionar en el momento de la comercialización de un producto, que se proporciona de manera física, cuando el producto se comercializa en una oficina, si se hace de manera telemática, exactamente reciba el mismo tipo de información y tenga los mismos, la entidad cumpla las mismas obligaciones con el cliente a través de los medios telemáticos. Obviamente, todo esto que comentaba, toda la información preoperación, ha de complementarse con la información posterior a la realización de la operación. Una vez que el cliente ha adquirido ese producto, se generan o se producen una serie de obligaciones que ha de cumplir la entidad respecto de ese cliente de información posterior a la realización. Lo primero es confirmar la operación, es decir, la entidad ha de proporcionar la información donde quede constancia de la operación realizada, todos los costes y demás información relevante. Periódicamente, la entidad ha de proporcionar a su cliente una información sobre la evolución de las inversiones, con una valoración de su cartera. Y si esas inversiones se ven afectadas por algún tipo de acontecimiento, por cualquier tipo de operación corporativa, las entidades también tienen la obligación de proporcionar esa información a sus clientes. Bueno, finalmente, como les comentaba anteriormente al principio de la exposición, este sistema o el fomento, el aumento de la venta de productos por sistemas fundamentalmente electrónicos, telemáticos, ha ampliado o ha aumentado la existencia de este tipo de entidades no habilitadas. Es decir, una de las grandes características, ahora vamos a analizarlas un poquito más en profundidad, pero una de las grandes características de las entidades no habilitadas es que son difíciles de localizar. Entonces, cuando hace años las entidades tenían oficina física y estaban localizadas en un domicilio, bueno, pues era más sencillo acudir allí, hacer inspecciones, ver a lo que hacían, lo que se dedicaban, pero la venta de los productos o este fomento, ¿no?, de las operaciones telemáticas ha traído como consecuencia que estas entidades cada vez estén más ilocalizables, sea más complicado luchar contra ellas. Uy, que me voy para atrás. Respecto de estas entidades, vamos a ver fundamentalmente estas cuatro cuestiones. ¿Cuáles las características de las mismas? ¿Cómo operan habitualmente? ¿Cuáles son las consecuencias que se derivan de operar con este tipo de entidades? ¿Y qué medidas podemos tomar para prevenir o para intentar no caer en sus garras, ¿no? En cuanto a las características,
Pues principalmente estas son las características. Son, como les decía, son entidades no habilitadas, es decir, no han pasado los controles de la CNMV y por lo tanto no se encuentran supervisadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores a efectos de comprobar si cumplen o no normas de conducta respecto de su clientela. Utilizan habitualmente tácticas muy agresivas de captación, poniendo de manifiesto a sus clientes lo inadecuado de no aceptar sus ofertas y de las pérdidas que les van a suponer no aceptarlas porque sus productos son estupendos y entonces si no compras hoy vas a perder mucho dinero porque es una oferta muy, muy atractiva lo que te hacen. Se produce luego, una vez que se invierte, un difícil acceso a los fondos invertidos, o sea, cuando quieres recuperar tu dinero o lo que dicen que tienes de tu dinero, ponen grandes dificultades para ello. Generalmente, como les decía, son entidades que prometen altas rentabilidades en los productos que comercializan o que ofrecen. Por supuesto, no cumplen con ninguna de las obligaciones de información. Dentro de las obligaciones o de las normas de conducta, todo gira en torno a la obligación de información. Es la obligación más importante, la información que se recaba del cliente, la información que se proporciona al cliente, la información que hay que dar al cliente durante la vida del producto. Obviamente, no se produce en estos casos, no se informa absolutamente nada de las características de los productos. Por supuesto, la comercialización no es para nada transparente. Y luego, si alguien quiere buscar algún tipo de histórico, de credenciales de la entidad, de sus administradores y tal, obviamente no existen, ¿no? En cuanto a la forma de operar, pues, habitualmente utilizan publicidad engañosa, publican e informan pues de cosas que no son ciertas. Por ejemplo, recientemente, supongo que ustedes lo habrán conocido o conocerán lo que les voy a contar, utilizando medios de inteligencia artificial, aparecieron en las redes sociales múltiples, ¿no?, personas muy conocidas, actores, en fin, presentadores de televisión, personas muy conocidas anunciando, promocionando productos de criptoactivos. Pues obviamente todo aquello se había utilizado inteligencia artificial y toda la publicidad que estaban haciendo no era real, esas personas no eran reales, se utilizó su imagen. Bueno, todo esto ocasionó un gran problema. También en otras ocasiones se utiliza la imagen corporativa, por ejemplo, de la CNMV o de otro tipo de supervisores internacionales. Se utilizan plataformas online que cuando se pretenden acceder a ellas, pues ya no están o tienen una movilidad importante. Los productos en los que dicen que van a invertir normalmente son ficticios, luego las inversiones nunca son reales, no hay una inversión real en ninguno de los productos que te ofertan. Presionan mucho a los clientes obligándoles casi a comprar los productos, simulan la legalidad, como les decía, diciendo que están inscritos en la CNMV o en cualquier otro supervisor cuando no es cierto, y luego cambian constantemente de nombre y jurisdicción, ¿no?, lo que hace que sean bastante difícil perseguirlos. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? Bueno, pues para el sector financiero las consecuencias, bajo mi punto de vista, son muy, muy importantes, ¿no?, porque esto genera una gran desconfianza de los inversores en el sector. Se produce un desvío de fondos que de otra manera debería de haber entrado en el círculo de las entidades habilitadas, en los mercados regulados, y se produce ese desvío de fondos hacia actividades, pues no sabemos muy bien de qué tipo, habitualmente delictivas. Esto causa una gran desprotección de los inversores que, como les digo, en la medida en que estas entidades actúan sin sometimiento a ningún tipo de norma de conducta, y provocan, obviamente, o terminan produciendo una comisión de delitos, ¿no?
En cuanto a las medidas a adoptar, bueno, pues respecto a las medidas a adoptar, lo habitual es que se compruebe, se llame a los supervisores para comprobar si esas entidades están o no recogidas en sus registros oficiales, se consulten las listas de advertencias. No sé ustedes, pero aquí en Europa todos los supervisores financieros tenemos advertencias contra entidades no habilitadas, donde hay una relación de todas aquellas entidades que hemos detectado que actúan sin habilitación de este tipo. Y además no solamente tenemos la lista nacional, sino que nos intercambiamos entre los distintos supervisores las entidades no habilitadas que cada uno detecta, de manera que puedes consultar no solamente los detectados por la CNMV, sino también los detectados por el resto de los supervisores europeos. Es importante buscar opiniones y referencias porque normalmente si te metes en internet suele haber bastantes quejas y bastantes malas referencias, ¿no? sobre estas entidades publicadas por otros clientes afectados. Cuando obviamente hay que sospechar de las promesas que sean irreales, ¿no? Hay que evitar decisiones apresuradas. Normalmente esta gente quiere que decidas ya y pues hay que evitarlo, hay que pensar lo que se va a hacer. Hay que intentar, en la medida de lo posible, no transferir dinero a entidades o a cuentas en el extranjero. Hay que solicitar información detallada a la entidad sobre los productos y sobre ella misma, revisar bien los documentos que ponen a tu disposición y que vas a firmar y evitar caer en el doble o nada. O sea, este tipo de entidades normalmente la primera inversión va bien, la segunda inversión pierdes y en ese momento te dicen que tienes que duplicar o triplicar tu inversión porque es la única manera de recuperar el dinero inicialmente invertido. Pues bueno, hay que evitar esto. Y básicamente, una vez que se tenga claro que estamos ante una entidad de este tipo o sospechas de que estamos ante una entidad de este tipo, es fundamental denunciar. ¿Vale? En definitiva, confiar en un chiringuito es una forma segura de perder el capital invertido. Bueno, pues bien, hasta aquí la charla de hoy. Bueno, espero que les haya resultado